Epístola Evangelio de Bernabé. Continuación. Título: No basta poseer la alianza, la reprobación de Israel. Aviso para el pueblo cristiano. Muchas cosas quería escribiros, no como maestro, sino como dice, con quien gusta no faltar en lo que tenemos. De ahí que me apresuré a escribiros, aun siendo escoria vuestra. Por lo tanto, atendamos a los últimos días, pues de nada nos servirá todo el tiempo de nuestra fe, si ahora en el tiempo inicuo y en los escándalos que están por venir no resistimos como conviene a hijos de Dios, a fin de que el negro no se nos infiltre. Huyamos de toda vanidad, odiemos absolutamente las obras del mal camino. No viváis solitarios, replegados en vosotros mismos, como si ya estuvierais justificados, sino reuniéndoos en un mismo lugar. Inquirid juntos lo que a todos en común conviene. Porque dice la Escritura: ay de los prudentes para sí mismos y de los sabios ante sí mismos. Hagámonos espirituales y hagámonos templo perfecto para Dios, en cuanto esté en nuestra mano. Meditemos el temor de Dios y luchemos por guardar sus mandamientos, a fin de regocijarnos en sus justificaciones. El Señor juzgará al mundo sin acepción de personas. Cada uno recibirá conforme obró. Si el hombre fue bueno, su justicia marchará delante de él. Si fuere malvado, la paga de su maldad irá también delante de él. Recordémoslo, no sea que, echándonos a descansar como llamados, nos durmamos en nuestros pecados y el príncipe malo, tomando poder sobre nosotros, nos empuje lejos del reino del Señor. Además, hermanos míos, considerad este punto: cuando estáis viendo que después de tantos signos y prodigios sucedidos en medio de Israel, y que sin embargo han sido de este modo abandonados, andemos alerta, no sea que, como está escrito, nos encontremos muchos llamados y pocos escogidos. La gracia de la redención. Porque el Señor soportó entregar su carne a la destrucción, a fin de que fuéramos nosotros purificados por la remisión de nuestros pecados, lo que se nos concede por la aspersión de su sangre. Acerca de esto, efectivamente, está escrito, parte que se refiere a Israel, parte a nosotros, y dice así: fue herido por nuestras iniquidades y debilitado por nuestros pecados. Con su llaga fuimos nosotros sanados. Fue conducido como oveja al matadero, y como cordero estuvo mudo delante del que se trasquila. Por tanto, tenemos deber de dar sobremanera gracias al Señor,
porque nos dio a conocer lo pasado, nos instruyó acerca de lo presente y no estamos sin inteligencia para lo porvenir. Y así dice la Escritura: no se tienden injustamente las redes a los volátiles, lo cual quiere decir que con razón se perderá el hombre que, teniendo conocimiento del camino de la justicia, se precipita a sí mismo por el camino de las tinieblas. ¿Por qué sufre el Señor en su carne? Consideremos otro sí este punto, hermanos míos. Si es cierto que el Señor se dignó padecer por nuestra alma, siendo como es Señor de todo el universo, a quien dijo Dios desde la constitución del mundo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Como digo, se dignó padecer bajo la mano de los hombres. Aprendedlo. Los profetas, teniendo como tenían de él la gracia, con miras a él profetizaron. Ahora bien, él, para destruir la muerte y mostrar la resurrección, toda vez que tenía que manifestarse en carne, sufrió primero para cumplir la promesa de los padres, y luego, a par que se preparaba él mismo para sí un pueblo nuevo, para demostrar, estando sobre la tierra, que después de hacer él mismo la resurrección, juzgará. Por fin predicó enseñando a Israel y haciendo tan grandes prodigios y señales como lo que mostró su excesivo amor. Y cuando se escogió a sus propios apóstoles, los que habían de predicar su evangelio, hombres ellos injustos respecto a la ley, sobre todo pecado, a fin de mostrar que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, entonces fue cuando puso de manifiesto que era hijo de Dios, porque de no haber venido en carne, tampoco hubieran los hombres podido salvarse mirándole a él. Como quiera que mirando al sol, que al cabo está destinado a no ser como obra que es de sus manos, no son capaces de fijar los ojos en sus rayos. En conclusión, el Hijo de Dios vino en carne a fin de que llegara a su colmo la consumación de los pecados de quienes persiguieron de muerte a sus profetas. Luego para ese fin sufrió. Dice Dios, en efecto, que la haga de su carne procede de ellos. Cuando hirieren a su propio pastor, entonces perecerán las ovejas del rebaño. Ahora bien, él mismo fue quien quiso así padecer, pues era preciso que sufriera sobre el madero. Dice, en efecto, el que profetiza acerca de él: perdona a mi alma de la espada y traspasa con un clavo mis carnes, porque las juntas de malvados se levantaron contra mí. Y otra vez dice, he aquí que puse mi espalda para los azotes y mis mejillas para las bofetadas, pero mi rostro lo puse como una dura roca. Preludios
de la pasión del Señor. Ahora bien, ¿qué dice cuando hubo cumplido el mandamiento? ¿Quién es el que me juzga? Póngase frente a mí. ¿Quién es el que se justifica en mi presencia? Acérquese al siervo del Señor. Ay de vosotros, porque todos habéis de envejecer como un vestido, y la polilla os consumirá. Y otra vez dice el profeta: una vez que fue puesto Jesús como roca fuerte para despedazamiento, mira que voy a echar en los cimientos de Sión una piedra de mucho valor, escogida, angular, preciosa. ¿Qué dice después? Y el que se esperare en ella vivirá para siempre. Luego, nuestras esperanzas estriban sobre una piedra de ninguna manera. Lo que significa es que el Señor puso su carne en fortaleza, pues dice: y púsome como una roca dura. Pero dice de nuevo el profeta: la piedra que desecharon los constructores vino a ser cabeza de ángulo. Y otra vez dice: este es el día grande y maravilloso que hizo el Señor. Os escribo con demasiada sencillez a fin de que entendáis, yo que soy solo barredura de vuestra caridad. ¿Qué sigue pues diciendo el profeta? Me rodeó la junta de los malvados, cercáronme como abejas al panal, y sobre mi vestidura echaron suerte. Como quiera pues que había el Señor de manifestarse y sufrir en la carne, fue de antemano mostrada su pasión. Dice en efecto el profeta contra Israel: ay del alma de ellos, pues han tramado designio malo contra sí mismos. Atemos al justo, porque no nos es molesto. Nuestra renovación íntima, fruto de la pasión del Señor. ¿Qué les dice el otro profeta, Moisés? He aquí lo que dice el Señor Dios: entrad en la tierra buena que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, y poseed la inherencia, tierra que mana leche y miel. ¿Qué dice el conocimiento? Aprendedlo. Esperad, dice, en Jesús, que ha de manifestárseos en carne. El hombre, en efecto, no es sino un pedazo de tierra que sufre, pues de la haz de la tierra fue plasmado Adán. Ahora bien, ¿qué quiere decir lo de la tierra que mana leche y miel? Bendecido sea el Señor nuestro, hermanos, por haber puesto en nosotros sabiduría e inteligencia de sus secretos. El profeta, en efecto, nos pone una parábola del Señor. ¿Quién lo entenderá sino el sabio e inteligente y que ama a su Señor? Ahora bien, ello significa que, habiéndonos renovado en el perdón de nuestros pecados, hizo de nosotros una forma nueva, hasta el punto de tener un alma de niños, como que de veras nos ha plasmado Él de nuevo. Y en efecto, la Escritura dice de nosotros lo mismo que Dios dijo a su Hijo:
hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y tenga imperio sobre las bestias de la tierra, y sobre las aves del cielo, y sobre los peces del mar. Y dijo después de contemplada la hermosa figura nuestra: creced y multiplicaos y henchid la tierra. Todo es eso a su Hijo. Mas también te demostraré cómo nos lo dice a nosotros. La segunda creación la cumplió en los últimos tiempos. Pues dice el Señor: he aquí que hago lo último como lo primero. Luego, en relación con esto, predicó el profeta: entrad en la tierra que mana leche y miel, y enseñorearos de ella. Síguese, por tanto, que nosotros somos los plasmados de nuevo, al modo como a su vez lo dice el otro profeta: mira, dice el Señor, que voy a quitar de estos, es decir, de aquellos que antevio el Espíritu del Señor, los corazones de piedra, y les meteré dentro corazones de carne. Y es que Él había de manifestarse en carne y habitar en nosotros. Y en efecto, hermanos míos, templo santo es para el Señor la morada de nuestro corazón. Porque dice otra vez el Señor: ¿y en qué seré visto por el Señor mi Dios y seré glorificado? Dice: te confesaré en la reunión de mis hermanos, y te cantaré himnos en medio de la congregación de los santos. Luego nosotros somos los que introdujo en la tierra buena. Pues, ¿qué quiere decir la leche y la miel? Es que el niño se cría primero con miel y luego con leche. Consiguientemente, de esta manera, también nosotros, criados con la fe de la promesa y con la palabra divina, viviremos señoreando la tierra. Ya lo dijo más arriba: y crezcan y multiplíquense y manden sobre los peces. Ahora bien, ¿quién es ahora capaz de mandar sobre la tierra y sobre los peces o sobre las aves del cielo? Porque debemos darnos cuenta que mandar es asunto de potestad, que implica dominar con imperio. Ahora bien, es cierto que ahora no se cumple eso. Luego a nosotros se nos ha dicho cuándo se cumplirá: cuando también nosotros alcancemos punto tal de perfección que vengamos a ser herederos de la alianza del Señor. El macho cabrío, emisario, símbolo de la pasión del Señor. Así pues, considerad, hijos de la alegría, como el Señor bueno nos ha manifestado todo de antemano, para que sepamos a quién debemos alabar con acciones de gracia por todo. Ahora bien, sí, el Hijo de Dios, Señor que es y que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, padeció para que su herida nos vivificara a nosotros. Creamos que el Hijo de Dios no podía sufrir sino por causa nuestra. Es más,
clavado en la cruz, fue abrevado con vinagre y hiel. Escuchad cómo de antemano mostramos este pormenor los sacerdotes del templo. Como está escrito el precepto, el que no ayunare el ayuno, sea exterminado con muerte. La razón de mandarlo el Señor fue porque Él había de ofrecer un sacrificio por nuestros pecados, el vaso del Espíritu, y cumplir a la par la figura de Isaac ofrecido sobre el altar. Ahora bien, ¿qué dice el profeta? Y coman del macho cabrío ofrecido durante el ayuno por todos los pecados. Atended cuidadosamente y coman los sacerdotes solos y todos el intestino sin lavar con vinagre. ¿Con qué fin? Pues vosotros sois los que me habéis de abreviar un día con hiel mezclado de vinagre, a mí que he de ofrecer mi carne por los pecados de mi pueblo nuevo. Comed vosotros solos, mientras el pueblo ayuna, y que golpee el pecho en saco y ceniza, para demostrar que él había de sufrir mucho de parte de ellos. Atended a lo que mandó. Tomad 2 machos cabríos hermosos e iguales y ofrecedlos en sacrificio, y tome al uno el sacerdote en holocausto. ¿Y qué harán del otro? Maldito, dice la Escritura, es el otro. Atended cómo se manifiesta aquí la figura de Jesús, y escupidle todos, y pinchadle, y poned en torno a su cabeza la lana purpúrea, y de este modo sea arrojado al desierto. Y cumplido esto, el que lleva el macho cabrío lo conduce al desierto, le quita la lana y lo coloca sobre un arbusto llamado zarza, cuyos frutos solemos comer cuando los hallamos en el campo. De ahí resulta que solo los frutos de la zarza son dulces. Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto? Atended el uno puesto sobre el altar y el otro maldecido. Y justamente el maldecido es el coronado. Es que entonces en aquel día le verán llevando el manto de púrpura sobre la carne y dirán: ¿no es este a quien nosotros un día crucificamos después que le hubimos menospreciado, atravesado y escupido? Verdaderamente este era el que entonces decía ser el Hijo de Dios, porque como semejante a aquel, para esto dijo ser los machos cabríos semejantes, hermosos, iguales, para que cuando le vean venir, entonces se espanten de la semejanza del macho cabrío. En conclusión, ahí tienes al macho cabrío, figura de Jesús que tenía que sufrir. ¿Y por qué motivo pone la lana en medio de las espinas? He ahí otra figura de Jesús puesta para la iglesia, y porque el que quiere coger la lana purpúrea no tiene otro remedio que sufrir mucho por terrible, que son las espinas, y tras la tribulación apoderarse de ella. Así dice el Señor:
Los que quieren verme y alcanzar mi reino han de pasar por tribulaciones, sufrimientos y de apoderarse de mí. La novilla roja y su simbolismo. Aquí una nueva pausa.